Bueno, buenas tardes. La aplicación voy a tratar de ponerla un poquito al orden para que tengáis un hilo conductor. Y aunque no lo veamos todo, tanto en el universo como en el microuniverso de microbios, de partículas, de electrones y de procesos subatómicos, pues no se va a ver, pero tiene una vibración. Si todo vibra, la diferencia entre una parte que sea más física o más energética lo va a dar la forma, la densidad y el volumen. Entonces, a partir de ahí, si todo está en movimiento, tenemos fases en las que puede ser más sutil o más denso. Dentro de esa estructura de densidad es donde nos vamos a mover, y no hace falta que empiece a hablar de lo más común que tenemos dentro de la vibración, como es el campo electromagnético, lo que es la luz y qué es lo que mueve todos esos objetos. Voy a poner como ejemplo al ser humano. El ser humano no es todo lo que vemos físico. Desde que empezamos a desarrollar físicamente a nivel ontogénico las tres metámeras básicas, cuando ha existido la fecundación, luego el desarrollo y madurez filogenética va a formar los tejidos básicos que forman el conglomerado funcional de una unidad funcional que tiene una serie de estructuras que pueden estar alteradas y que dentro de esa alteración hay una alteración biorrítmica y también va a haber una alteración de esa vibración o de ese equilibrio de vibración. Pero hay otras partes que no vemos. Nadie ve el campo electromagnético del cuerpo y una célula emite luz, porque ya se ha demostrado científicamente. ¿Esto qué quiere decir? Que hay algo más. Entonces, ¿qué es lo que da, digamos, la forma a las estructuras? Pues va a ser la geometría. Y si la geometría da la forma, tiene que haber algo que la defina. Y ahí es donde tenemos los números, que son los que identifican el conjunto de energía de esa estructura. Si nos vamos por la calle, desde un reloj hasta cualquier cosa, si no tuviéramos los números, no teníamos esa parte cuantitativa para poder desarrollar la matemática, ni cualitativa para saber cuál es el enfoque o esa unidad energética. Y ahí estaríamos hablando del alma, del espíritu, que conforma también la parte del ser humano y que tampoco se ve. ¿Qué quiere decir? Que a más sutil, menos denso es. Tenemos una vibración que en tono siempre sería más aguda, no más grave, no más densa. Pues con esto es normalmente con lo que se juega también si queremos utilizar la terapia. Vamos a tener nuestro sistema decimal solo 9 números, porque el 0 si va a un lado o a otro, o resta o suma, y volveríamos con el 10 a la unidad otra vez cuando los despejamos. ¿Esto qué quiere decir? En nuestro sistema decimal solo vamos a tener hasta 9 partes en las que se supone que tenemos que desarrollar algo. Y ese desarrollo, si ponemos al ser humano, al principio, cuando nace, no tiene nada cognitivo para desarrollar o comunicarse en el entorno. Entonces, ¿qué es lo que hace? Formar o desarrollar su personalidad hasta los 4 años. Esa personalidad es su personalidad externa, desde esos 4 añitos hasta que más o menos llega a la edad adulta, hasta que llega a la madurez hormonal y corporal, va a desarrollar lo que es su forma de entender el entorno. A eso se le llama personalidad externa, y esa personalidad externa es cómo queremos que nos vean, y como queremos que nos vean es la parte externa, no lo que siente nuestra alma, lo que nosotros somos. Y a partir de ahí vamos a tratar de, para que no nos hagan daño, defendernos y no mostrar ese interior que sería la personalidad interna. Y desde que nosotros nacemos tenemos en un mismo día unas características que nos definen, que sería algo que es nuestro natalicio, que es con los dones con los que venimos. Pero qué curiosamente que esos dones con los que venimos, en vez de utilizarlos para ayudar a los demás, los utilizamos para ensaltar nuestro ego y al mismo tiempo decir qué buenos somos en esto. Y si ya los tenemos,
¿Para qué vamos a seguir por ese camino? Si lo que nos va a costar ya bastantes obstáculos en la vida nos va a poner lo que tengamos que superar. Bueno, pues ahí es donde eso con lo que nacemos lo tenemos que mejorar y superar, pero no utilizarlo para nuestro beneficio y solo demostrar a los demás lo buenos que somos. Luego estaría la personalidad externa. Si es nuestra educación, es con lo que nosotros hemos adquirido un conocimiento. Y ese conocimiento ha sido a través de la escuela, ha sido a través de lo que hemos leído, pero ese conocimiento no es experimentado. Al no ser experimentado, no tenemos sabiduría entendida. Por lo tanto, hasta que no empecemos a experimentar algo y unir esas dos partes, lo que sentimos y lo externo, no es nuestra misión. Y se entiende como misión cuando empezamos a tener algo de madurez. ¿Y cuándo empezamos a tener algo de madurez? No con 18, no con 20 años, sino a partir de los 30, donde prácticamente hemos dejado las hormonas, hemos empezado a aprender de nuestra juventud, y la vida, que es el mejor maestro, nos ha puesto las zancadillas necesarias para empezar a decir, esto no es tan sencillo. Aquí o empiezo a aprender, o si no soy inteligente, ya me diréis cómo voy a aprender de la vida y cómo voy a ser maduro para superarlo. Bien, entonces muy importante que en ese ciclo sepamos que la misión es la vida y los obstáculos que nos va a poner es que no es lineal, no viene como nosotros queremos, va a venir como tiene que venir y nos va a afectar las cosas que a nosotros nos afecten dentro de nuestros prejuicios, tabúes, preocupaciones, miedos, complejos, etc. Por lo tanto, siempre nos afectarán cuando choquemos con ellos y reaccionaremos. Para no reaccionar es donde se mezcla lo externo y lo interno y superamos esa barrera experimentada a partir de esos pináculos o ciclos que tenemos que evolucionar de madurez. Y fijaros, cuando hemos conseguido que eso que es externo y lo interno se fusionen y ya no reaccionemos tanto, ya no tengamos tantas prisas, ya no nos preocupemos tanto, sino vivamos el presente y a partir de ahí seamos conscientes y dejamos que nos vengan las cosas, eso quiere decir que vivimos el momento y somos capaces de actuar en lo que nos viene, no en lo que nosotros queremos y en lo que pensamos, que nunca viene, digamos, a nuestro gusto. Y ahí estarían todo el saco de deseos, los apegos, etc. Bien, entonces a partir de esa personalidad, cuando hemos conseguido solo equilibrarla un poquito, fijaros que ya las prisas no son tantas, ya es cuando empezamos los pináculos, que son décadas en las que nosotros nos superamos, y nos superamos de la siguiente forma. Si yo no soy humilde, no me voy, a respetar a mí, no voy a respetar a los demás, ni tampoco me voy a responsabilizar de mis actos. Entonces, si no soy inteligente para aprender, tampoco. Y ahí es donde en esos ciclos de décadas tenemos que mejorar o equilibrar lo que nosotros somos. Y ahí es donde empezamos a aprender en un ciclo en el que luego viene lo que son los desafíos, lo que es el entorno, lo heredado, lo que es también el destino a lo que tenemos que llegar. Y todo esto necesita algo que es vaciar lo encriptado, que siempre es el entorno lo que ha hecho que desarrollemos nuestra personalidad para que no reaccionemos y no nos afecte. Pero para eso tenemos que tirar de la cadena, y no del váter, sino de lo que hemos metido a través de nuestra educación, porque a ver quién es el guapo que me diga que por muchos libros que ha leído y todo lo que ha estudiado, a ver si no lo ha archivado en la estantería del cerebro, a ver si ha podido experimentarlo. Y todo lo que no sabe experimentación no es sabiduría entendida, lo siento. Entonces, a partir de ahí es cuando empieza algo que se experimenta barriendo la casa por dentro, que no es otra cosa que lo que nos hace reaccionar, lo que nos ata al entorno y lo que nos hace vivir una vida de resignación, confundiendo algo muy importante, que es la paciencia con el aguante. Y así se vive no viviendo nuestra realidad. Si yo no soy consciente de mi realidad, ¿cómo voy a poder cambiar? Bueno, pues la numerología en esas partes, en esas fases, nos ayuda a cambiar. Y nos ayuda a cambiar utilizando también otras cosas que sean con un símil a lo que queremos cambiar. Si yo estoy hablando de vibración sutil, estoy hablando del alma, estoy hablando del espíritu, se supone
que puedo utilizar cualquier vibración o sonido que sea armónico y que me ayude a equilibrarlo también. Sea con cuencos tibetanos, cuencos de cuarzo, flautas, cualquier herramienta que emita un sonido, mantras, meditación, lo que yo quiera, pero siempre utilizando una base que es el sistema decimal, porque no va a haber más de 9. Bien, y para poder desarrollarlo mejor, vamos a ir siguiendo las ponencias, la ponencia, las diapositivas que os voy a ir poniendo, pero que sepáis que de lo que estamos hablando es de lo que no se ve, de algo que ya está en el ADN y que si quiere uno saber cómo es, no puede decir el cómo hago esto. Hago zen, hago meditación trascendental, hago cualquier yoga, ¿qué es lo que hago? ¿Qué sistema sigo? Lo tienes que buscar tú, por mucho que quieras. Primero es el por qué, luego viene el cómo. ¿Y alguien se ha parado alguna vez a estar a solas para templar el espíritu nada más, para saber qué es lo que sentimos en el sitio que nos gusta y encontrarnos a nosotros mismos? Todo el mundo dice que sí, o todo el mundo se levanta a las 5 o las 6 de la mañana a hacer la misma meditación. Ya me diréis a mí si eso no es una rutina. Cuando hablamos del esfuerzo que tiene que realizar una persona, también hablamos de disciplina, pero la disciplina viene de discípulo. De cómo evoluciono yo, miro de frente y en los obstáculos los trato de superar, que no quiere decir que sea una vez, que no quiere decir que sea dos, sino no reaccionar o cada vez reaccionar menos hasta que podemos superarlo. Y ahí es donde de verdad empezamos a hacer algo por nosotros mismos. Y cuando nos acechamos lo suficiente vemos dónde nuestras emociones marcan más una pauta o nos hacen reaccionar más en un punto o en otro, y ahí es donde de verdad podemos saber con quién, con qué, en qué entorno y cómo cada vez vamos reaccionando menos porque tenemos muchas más raíces para soportar la sequía metafóricamente que nos puede venir y poder superarla. ¿Bien? Vamos cambiándola. La numerología pertenece al grupo de las llamadas ciencias sagradas. Es básicamente un conjunto de leyes cuyo objetivo es el estudio del ser humano en su totalidad. Porque estamos hablando desde que nace, donde tiene su natalicio, donde tiene algo que es tan importante, que es los dones, lo que tú vas a hacer, lo que tú vas a poder exportar y que sabes hacer, que no tienen que venir a decir para lo que has nacido, más luego el resto que tienes que superar de tus desafíos. ¿Bien? Entonces todo eso, hasta lo más espiritual, lo tienes que ir ganando, nadie te lo regala y no hay milagritos en la vida. Vamos cambiando. Se realiza a partir del análisis de las letras del nombre y apellidos, así como de las cifras de la fecha de nacimiento, y va enfocado al conocimiento de nosotros mismos, porque si no me dirías cómo evolucionaríamos. Últimamente la gente te dice, no, si yo tengo un pensamiento positivo, estoy creando algo positivo, por lo tanto, soy un creador y puedo cambiar el entorno. Y la limpieza de lo que tienes mal, ¿qué es lo que fastidia? ¿Quién te lo hace? ¿Solo el pensamiento positivo? Cuando te vas a casa estás a solas, estás mal, vamos a llevarnos bien. ¿Dónde está tu esfuerzo? Y en el esfuerzo está la recompensa. No en la lotería o en el cepillito, lo que hacemos. ¿Bien? Entonces fijaros ahí, la disciplina la va cogiendo cada uno en dependencia de su esfuerzo, de lo que quiere conseguir. Y ahí es donde entramos. ¿Hay ilusión? ¿Hay motivación? ¿Hay intención de plasmarlo? Porque si no lo hay, ¿dónde estamos? Pues todo el mundo habla. Y claro, cuando te están vendiendo la moto, le miras a alguien a la cara y dices, joder, tienes una sonrisa increíble, te llega de oreja a oreja. Veo una alegría, una ilusión en tus ojos que no es normal. Y todo menos eso. Y dice, me estás vendiendo una moto. Si la imagen más que mis palabras. Entonces ahí es donde marca la diferencia. Cambiamos. Trae emparejada una toma de conciencia derivada del descubrimiento de nuestra realidad interna. Si no sabemos quién somos ni cómo actuamos, vamos a seguir el piloto automático y a ver quién es el guapo que lo desconecta, por lo menos para saber en el qué camino va. Porque no nos enteramos de los que nos vienen y enseguida caemos en el mismo error sobre la misma piedra 1000 veces. O sea, fijaros que bien, ¿no? Entonces nos tenemos que empezar a conocer a nosotros mismos. Y para eso nos ayuda bastante, ¿no?
permite manejarnos más hábilmente en lo cotidiano, en lo que hace que nuestras células a nivel cerebral estén cargándose de electricidad, no en unas ondas alfa, sino gamma, etcétera, y por ahí nos sale humo de la cabeza de todas las preocupaciones que tenemos, y no somos capaces de ocuparnos, sino de preocuparnos. Por lo tanto, no vivimos el momento ni el presente. Cumpliendo mejor nuestro destino. ¿Qué es nuestro destino? Pues algo muy bonito. Si yo he seguido un proceso, está claro que yo he mejorado personalmente, y si yo he podido cambiar y ya no reacciono, está claro que el entorno empieza a mejorar. Yo empiezo a cambiar el entorno si cambio yo. Entonces imaginaros qué bonito que dentro de nuestra misión, que es la vida, nos vayamos superando y vayamos ayudando a lo que nos rodea, y de esa ayuda que estamos realizando dejemos una huella al final, cuando tenemos que entregar la cartilla ya de nuestros actos en nuestra vida. ¿O qué creéis? ¿Venimos aquí a comer, cagar y luego palmarla? ¿O tener algún vicio que otro o algún hobby? Algo habrá que dejar, ¿no? También. Y eso no sale si no hay ilusión. ¿Y dónde conseguimos esa ilusión? Pues si no hay motivación, ¿dónde la plasmamos en la intención? Siempre se pone una escalera, como veis, de evolución de subida. Y la pirámide de evolución de nuestra subida, cada uno la tiene en un nivel determinado. Somos distintos. Y por eso la numerología veréis que nadie es igual. A partir de ahí, si no hay nadie igual, imaginaros la riqueza de comunicación y de expresión y de evolución que tenemos. ¿Cambio? La numerología es algo con lo que se trabaja para el desarrollo y comprensión, siendo una enseñanza de sabiduría. Vaya, vamos metido por ahí. Es una ciencia que tiene unos 11.000 años y fue modernizada en el siglo VI a.C. con las civilizaciones griegas. ¿Cambia? Bueno, no una doctrina, que no me sale como estaba, pero bueno, ahí luego al final sale. Pitágoras es el padre de la numerología que hoy conocemos, en la que se basa en el sistema decimal. Hay muchas más, y yo voy a seguir la que creo que dentro de mi identificación y en el bagaje a nivel de lo más denso a lo más sutil en mi profesión, que dedicarme a los demás, pues me ha permitido no solo conectar, sino poder transmitirlo a los demás, ¿no? Afirmaba que el universo es una expresión de relaciones matemáticas siendo vibración. Y ahora decirme qué es lo que no se puede evaluar con números a nivel cuantitativo y cualitativo para sacar la esencia de lo que tiene, porque simplemente es despejarlo, ¿no? Descubrió que la música está regida por números, y si esos números los combinamos pueden ser armónicos y pueden sacar dentro de nuestro resonador lo que queramos, positivo o negativo. Y estamos hablando de la intención. Imaginar si utilizamos un caballo armónico dentro de una vibración con nuestra intención, lo que podemos conseguir, ¿no? Ya que el todo en una nota es determinado por la longitud de cuerda que lo produce, ¿no? Y sobre todo hay algo muy importante, chakra crístico, chakra de corazón. ¿Cómo es nuestra intención cuando vamos hablando? Estamos pensando y ya anteponemos un pensamiento juzgando antes de. Entonces no estamos dando amor incondicional, aunque sea vuestro enemigo. Yo no he dicho que haya que darle la palmadita y darle un besito. Yo he dicho que seas libre y desprendido antes de actuar. ¿Cambio? Por tanto, las armonías dependen de diferentes longitudes de onda y pueden expresarse como proporciones o números. Entonces veis, mayor longitud de onda, menor energía, menor longitud de onda, mayor energía, o si queremos más sutil, más aguda, más grave, más densa, como queráis ponerlo. Imaginaros que ahora ponemos una longitud de menor energía. Veréis que la ponemos y lo que notamos es un movimiento, y si lo subimos, no en tono, si lo subimos en volumen, notaríamos que mueve los átomos de nuestro cuerpo, nos están moviendo las moléculas. Pero si lo hacemos con menor longitud, casi no lo notaríamos. Bien, entonces, cuanto más sutil, estamos en otra dimensión que entra en estructuras más pequeñitas, para que lo entendáis, ¿vale? Pitágoras enseñaba la importancia del ciclo que va del número 1 al 9
para llegar a la perfección con el número 10 también. Como ejemplo práctico pondremos el embarazo, proceso por el que comienza la vida, que es un ciclo de 9 meses, y la vida en su perfecta formación se manifiesta en 10 meses. Si pudiéramos una década, desde el 1 al 8, donde concretaríamos y revisaríamos lo que hemos hecho, para tener un paréntesis con el 9, llegaríamos al 10, que sumando el 0 y el 1, volvería a ser 1, con lo que iniciaríamos otra vez el nuevo ciclo para empezar. Pero no dejando lo que hemos aprendido, sino sumando lo que hemos aprendido a lo siguiente, que es el enigma de la vida, a lo que nos enfrentamos y a lo que vamos superando progresivamente, ¿no? ¿Cambio? Según Pitágoras, el número es una energía que el ser humano va a desarrollar según el ambiente en el ámbito social. Digamos que esto yo no sé qué ha pasado ahí, si lo habéis metido ahí, pero eso estaba más que bien, ¿eh? Me ha liado de tiros. ¿Sabes lo que es eso? Y no me traigo la metralleta, pero bueno. Vale, el entorno. No es lo mismo este entorno que en el barrio de Salamanca, en el sitio donde están los columpios mejores, etcétera. ¿Cómo vamos a reaccionar igual? Entonces ahora, que no me digan a mí que yo no desarrollo mi personalidad en dependencia de cómo soy, lo bajito, lo pequeño, las frustraciones o cómo en el entorno me afecta y los primeros mis padres. Y sobre todo si no hay un equilibrio, pues ahí lo tenemos. Y de acuerdo a cómo canalice y desarrolle la energía, va a lograr encontrar su verdadera personalidad. ¿Bien? ¿Cambio? La numerología es la ciencia que aplica esa energía, brindándonos la posibilidad de acrecentar el conocimiento de nosotros mismos y de nuestro entorno, ayudándonos a tomar conciencia de nuestra realidad. Fijaros qué bonito. Te ayuda, pero no te dice lo que tienes que hacer. Es el trabajo tuyo. Primero tú te tienes que ver dentro de ese número, lo que te dice de ese número, si estás yendo por buen camino. No te dice, no, esto es como cuando echas las cartas, las que salgan, ¿no? Tú lo sigues o no lo sigues si quieres. Nadie te obliga. Por lo tanto, si no hay esfuerzo y no hay disciplina, no consigues nada. ¿Se entiende? Así ahora creemos que esto de la numerología es como echar las cartas. Así que no. Le damos otra. Vale. Pitágoras decía que la evolución es la ley de la vida y el número es la ley del universo y la unidad es la ley de Dios. Fijaros que del 10 solo volvemos otra vez al 1. Y todos los números son buenos, todas las geometrías son buenas y todo tiene cabida en el universo. Pero hay unas que son más equilibradas que otras. Y ahí está el triángulo. Siempre va a dar 3, 6, 9. Y el 3 nunca puede ser igual que el 9. Y si nos ponemos así, lo binario, no, lo que es par, no es lo mismo que impar. Y así podríamos jugar con todo lo que queráis y hacer que en el universo toda la energía que existe tenga formas determinadas, que esas formas definen con su numerología o el conjunto cuál es su energía, ¿no? Por lo tanto, todas son buenas y no porque alguien no tenga un 9 o tenga un número maestro o tenga algo que diga esto es maravilloso, me ha tocado a mí, que vaya a ser malo, ¿no? Te está diciendo cómo puedes equilibrarlo, mejorarlo y exportarlo, porque no hay nada que sea igual. Y no hay números malos y números buenos, sino el pensamiento que no hemos limpiado, no hemos tirado la cadena para dejar hueco y meter eso que hemos dicho de la experiencia, que eso sí es sabiduría entendida. Enseñaba que los números difieren de los signos. Los números representan cantidades, los números operan en el plano espiritual, pero si lo metemos de forma cuantitativa, podemos hacer todos los logaritmos que queráis. Pero si lo despejamos y lo llevamos a lo que es la esencia, te va a dar solo un número, no puede darte más. Por lo tanto, te dice cuál es la definición de ese conjunto. Mientras que los signos sirven para medir cosas en el plano material. ¿Cambio? Se dice que es tan antigua como la escritura y aparece en todos los pueblos que dejaron elementos escritos en los griegos, etcétera, en tablillas babilónicas.
donde ya se veía el teorema de Pitágoras antes de que Pitágoras lo sacara. Y siempre estaban encriptados, y tanto en el abecedario como en la numerología tendrían su simbología, y no se hacía porque sí, y no tenía un valor cuantitativo, sino sobre todo el cualitativo más importante del ser. ¿Cambio? Se pueden reconocer tres orígenes esenciales: las enseñanzas de Pitágoras, la cábala, el simbolismo cristiano de la Edad Media, que lo utilizaba bastante, sobre todo en el sistema decimal. ¿Cambio? También los árabes y los celtas se dedicaron al estudio de la energía y de los números, considerando los reflejos del espíritu, reflejos de la energía. ¿Cambio? Vamos bien esto. Hasta el 6, nada más. ¿Quién hay aquí que pueda ayudar a levantar o algo? ¿O quién? Es que aquí tampoco sale. Es que no entiendo, porque en el Mac yo había traído el Mac por esto, pero bueno. Algunos de los aspectos que tienen los números en sus distintas fases, porque aquí no sé qué narices pasa, se supone que tiene que estar todo equilibrado. Y vamos a poner el ejemplo del 1. El número 1 es sobre todo, en un extremo, puede ser egoísta, cínico, pero si está equilibrado es precursor, inicia la apertura de cosas, es creativo y es el que inicia algo. Y puede ser tan tirano como avasallar por su ímpetu. ¿Bien? Entonces, como veis, lo importante de todos los números no es el que ese número lo podamos llevar a un extremo, sino el equilibrio. Y esto que me da por pensar, que cuando decimos, no, es que yo curo, yo es que tengo una técnica mejor que otra, tal, son mentiras. Se supone que tú siempre ayudas a recuperar el equilibrio, y el equilibrio de esa persona lo va a hacer él. Si tú le ayudas con una herramienta X y le sirves de aspirina o muletilla. ¿Alguien ha dicho que nosotros seamos los que ya le damos el vehículo y nos vamos a casa creyéndonos? Tenemos que partir de la base que nosotros ayudamos, y para recuperar el equilibrio, una de las formas sería la vibración y sobre todo la numerología, que nos marcan esas pautas o esas fases. Si miramos el 2, nos estaría indicando que estaría el árbitro, lo equilibrado, el que tiene dos partes de esa misma valoración, y veréis que no es así. Lo más frecuente del ser humano es irse a un extremo, y los dos extremos normalmente se juntan, con lo que acrecientan esos polos en sí, y es la tendencia como saco de deseos principal del ser humano. No estamos mediando, siendo árbitros, etc. ¿Bien? En el 3, ser hábil para la relación, en un extremo negativo, pesimista, depresivo. También en la otra estaríamos a no terminar situaciones, a ser embaucador, etcétera, que es más o menos la parte que le correspondería. En el 4, no voy a valorar todos los números porque luego se os van a olvidar, pero lo que sí quiero que veáis, y lo más importante que se trata de comentar aquí, es que siempre tiene que haber un equilibrio, y el equilibrio te lo da todo. Si decimos equilibrio del cuerpo humano en nuestro biorritmo, ¿qué es lo que regula nuestro biorritmo? El sistema nervioso vegetativo tiene dos fases, simpática, parasimpática, y en vigilia toda una forma y en descanso por la noche de otra. Pero siempre, en dependencia de su función, tiene que utilizar uno u otro. ¿Quién lo regula? El cerebro. Si no estuviera ahí para equilibrarlo, ya me diría. Pues en todo tiene que haber un equilibrio que complete. Si miramos un átomo, hay electrones, neutrones, protones. Si no estuvieran los neutrones, ya me diríais a mí cómo iba a compensarse. Siempre tiene que haber un equilibrio de cosas que te diga que eso está bien o es armónico. Bueno, pues ahí es donde se marca la diferencia en lo que yo estoy comentando de la numerología. No puede haber esto es bueno y no solo nos vamos a lo bueno o a lo malo. Siempre es buscar ese equilibrio. Porque podemos estar en un extremo de una cosa o de otra.
Y una persona que tenga mucha pena y lástima y se dedique a salvar a los demás y les esté dando bocadillos para que no se mueran de hambre, no está haciendo absolutamente nada. Por lo tanto, los extremos no son buenos si no tengo un equilibrio y veo qué es lo que puedo hacer dentro de ese filo de la navaja, que es lo más ancho que hay para mantenerse. Cambio. La numerología nos permite relacionar los momentos beneficiosos para el inicio de una actividad, de una carrera o la toma de decisiones puntuales. El postulado de la numerología nos dice las modalidades y defectos de los números que tienen vida propia y que se tienen que reflejar siempre en nuestros actos. Si no somos capaces de acecharnos lo suficiente para saber si eso es así, no hacemos nada. Y la mejor forma en la numerología es mirar el pasado. Veréis cómo coincide con todo lo que hagáis hacia atrás. Y esa es la mejor forma de ir hacia adelante. No ir directamente hacia adelante, ¿cambio? Es la eterna dualidad a la que debemos equilibrar, siempre procurando que lo positivo prime dentro de ese equilibrio. Y no existe la casualidad. Todo lo que nos pasa es por nuestro aprendizaje. Y yo todavía no conozco a nadie que tenga experiencia y que tenga una sabiduría entendida si no haya tenido que aprender por prueba y error y que se haya equivocado. Entonces, ¿cómo sabe si eso es bueno o malo? Pues lo bueno que tiene es experimentar. ¿Cambio? Los números nos sirven de mapa para indicarnos el camino en nuestra vida. Y el camino de la sabiduría no es nada más que pasar por las cosas, y las cosas son los obstáculos. Y esos obstáculos son los que nos van a decir cómo podemos ir superándolos, y poquito a poco veréis que las personas siempre tienen una imagen de cómo verlo. Dice, ya sé cómo lo voy a hacer. Bien, tú la tienes, pero después la vas a pasar. ¿Crees que ya está? No. Luego la tienes que superar, y esa es la triada básica que encontraréis en el equilibrio del ser humano, cuando te lo pone todo cuesta arriba, cara al viento, y no sabes por qué te pasan a ti tantas cosas. Pero si lo superas, pasas página, no antes. Si no, miradlo, si os ha pasado algo. Pero es como no es una sola vez. Ahí está, las típicas triadas y el equilibrio en las cosas. Y en nosotros está la clase de vibración que le queremos dar, ¿es positiva o negativa? Negativa egoísta y positiva desprendida y serena, eso ya cada uno, ¿no? ¿Cambio? Tenemos el libre albedrío para cambiar la frecuencia positiva o negativa, como queramos, ¿verdad? Que no es otra cosa que la vibración que nosotros transmitimos. Si una persona está de mal humor o está enojada o sale a algún sitio así, veréis que ya esa energía se siente. Bueno, pues nos hemos olvidado, porque vamos con el piloto automático, ni de lo que sentimos en nuestro entorno. Nos abduce. Tenemos un poder de filtrar tan poquito que somos tan sugestionables que cualquier persona en un momento dado, porque te induzca un sentido, vamos como borreguitos. Y eso es muy común, porque vamos con el piloto automático, no porque seamos buenos o malos. Hay que ir rompiendo con él. Pero qué curioso que el piloto automático es biológico. Y cuando yo tengo un componente emocional y todos mis pensamientos me influyen en la reacción donde tengo el entorno, voy a reaccionar a través de ¿qué? Siempre de cómo estoy poniendo eso positivo o negativo en la balanza y no estoy equilibrado. Por lo tanto, siempre voy a reaccionar. Para no reaccionar, tendré que ir superándolo, pero esa superación va a depender de algo muy importante, que es que sea consciente, ¿no? Y en la báscula que tenemos aquí, pues siempre tiene que primar lo que es la parte del pensamiento, y por eso se ha puesto el cerebro, y la parte del corazón, que se ha puesto simbolizando algo que no es solo el corazón, porque el que es muy pasional se equivoca 1000 veces, porque no controla sus actos y luego se arrepiente de lo que ha hecho. Estamos hablando de algo que simbolizaría ya el estar libre y desprendido, ¿vale? ¿Cambio? Al utilizar una vibración según la densidad, negativa, baja frecuencia o positiva, alta frecuencia, la utilización del tono adecuado ayudado con una vibración nos permite equilibrarlo. Cuando utiliza uno un resonador, puede ser el de uno mismo,
Uno mismo tiene muchos resonadores para cambiar y no tiene que ser que estemos a través de todo el sistema de fonación creando una vibración. Es simplemente también nuestra actuación y nuestra intención. Sigue siendo una vibración. Entonces lo mismo, volvemos otra vez al equilibrio. Me ha gustado poner el equilibrio porque siempre nos vamos a un extremo. No hay algo bueno o positivo, si no está en equilibrio. Una cosa puede ser muy maravillosa, pero en la cantidad que no es justa, estaría otra vez desequilibrada. ¿Cambio? En la totalidad de la suma de nuestros números está lo que llamamos misión. Nuestra evolución va paralela al amor universal que vibra en una frecuencia positiva, mirando todo lo que tenemos y enfocando nuestro camino para cumplir con ella. Y hemos dicho, misión es la vida. Y el camino, si lo andamos, hemos roto ya la barrera de salida, se supone que hemos roto la rama, metafóricamente hablando, que nos ata para echar a volar. Pero fijaros qué curioso, si yo quiero empezar a andar este camino y puedo utilizar la numerología o cualquier otra ciencia, me da lo mismo, para poder realizarlo voy a tener que utilizar al mejor maestro. Y el mejor maestro va a seguir siendo la vida. Y la vida, utiliza la numerología o no, te va a poner los obstáculos que tú reaccionas, no otros, porque si no te molesta nada no reaccionarías. Entonces fíjate qué curioso que no viene como tú quieres, sino te va a saltar en lo que normalmente reaccionas. Y decimos, ¿por qué reacciono yo así? Porque tienes que ir al trabajo, porque tienes a lo mejor una persona al lado donde no hay un solo tamiz, no hay, aparte de ese tamiz, un solo camino, y corre el aire, y hay espacios demasiado donde cada uno se busca la vida, por ejemplo. Entonces fijaros que dentro del entorno, no solo el trabajo, los padres, la familia, hijos, siempre nos va a hacer saltar lo que nosotros tenemos como reacción entre nuestra personalidad externa. Entonces, no es otra cosa la evolución que la misión o cómo empezamos a andar ese camino. Y el camino se llama misión porque para completarlo y llegar a esa madurez, veréis que tenemos que empezar por los primeros pináculos que empiezan con 30 y tantos años. Antes es imposible, y el que me diga que ya es muy maduro, es imposible tener experiencia o que se necesita tiempo. Pero tiempo ajustado a las necesidades del momento, porque se te puede pasar el arroz y querer evolucionar cuando tengas 70 o 80 años. Y va a ser... ¿Bien? Cambio. Partiendo de la base que cada persona es única, un todo y un microuniverso dentro del macrouniverso, la numerología nos brinda las herramientas para cumplir nuestra misión, la que nuestro yo más elevado ha decidido transitar. Para eso hay que entrar dentro del interno, lo que nosotros sentimos, y ya viene en nuestro código. Fijaros que todo en un ordenador o todo lo que hay a nuestro alrededor está lleno de códigos. Pero que no sea un código de barras que tenga fecha de caducidad. Que esté vivo como dentro de nosotros y dentro de nuestro ADN, que está en una fábrica de células que va a estar a través de un ribosoma constantemente reafirmando, cambiando y evolucionando para que nosotros podamos mejorar, que ese ribosoma pueda actuar para que cuando tenga que heredar esa persona todo el código genético haya mejorado. Pues nada, lo damos cada vez más estropeado. Bien, entonces si queremos cambiarlo, tenemos que cambiar nosotros y cambiar el entorno, ¿no? Y ahí es donde la búsqueda está en nosotros mismos. Y te pueden inducir a decir, haz meditación, procura empezar a vencer las prisas, empezar a relajarte, utiliza cualquier sistema vagal que te ayude a estar tranquilo, de los muchos que hay, pero en realidad el que tiene que identificarlo y buscarlo es uno mismo, ¿no? ¿Cambio? Dicho de otro modo, nadie puede pasar por las etapas que debemos superar en nuestra vida cogiendo atajos. ¿Qué le gusta a la gente? Cuanto antes mejor. Y si no tengo que pasar por esto, vale, si yo tengo que hacer una zanja y empiezo a acabar, que me den el dinero antes de terminar la zanja, veréis lo que pasa. Por lo tanto, no puedo coger atajos. Quiero llegar a la universidad, no quiero empezar por formación profesional a ver si lo atajo y luego no tengo ese seguimiento y me falta algo aunque luego apruebe y luego no lo puedo utilizar, no sé. En cambio, en las primeras etapas hay que ser humilde para reconocer nuestras cosas, mis cualidades y mis defectos. Si no, ¿cómo voy a empezar a buscar algo que es interno mío?
solo tengo lo externo, lo que quiero transmitir a los demás, y es mi barrera. Y ahora os digo a vosotros una preguntita: cada vez que veis a alguien y le miréis a la cara, ¿creéis que estáis viendo la personalidad interna? ¿Quién abre el corazón? ¿Quién deja la llave? Incluso con eso nos equivocamos. Por lo tanto, si no estás sereno y desprendido, ¿qué quieres ver? Ahí es donde empieza. Y si no me he ganado la humildad, porque nadie te la va a regalar, si no me la he ganado, ¿cómo quiero luego aprender? Tengo que ir a lo más bajo. Y fijaros que primero tiene que haber una gota que colme el vaso para querer cambiar. ¿O qué creéis? Que nos ponen la miel en los labios y nos dicen: a partir de ahora te va a tocar la lotería, o tienes este milagrito, ¿no? He llegado a un punto en que ya no puedo más, no puedo aguantar mi entorno. Y a partir de ahí cambio. No viene de otra forma, señores. Pero por lo menos que venga. No mires a otro lado. Si miras a otro lado, lo siento mucho. Ya vives esa vida de resignación, estás en tu cárcel cerebral. Y la cárcel cerebral no es otra cosa, que no has experimentado nada, y cada vez que miras a la vida, no la miras de frente. Por lo tanto, no eres consciente de tu realidad. Y ahí es donde está el primer problema. Y lo digo a todo esto porque es que, para poder yo hablar de ello, ¿qué he tenido que pasar? A lo mejor por ello, y ser muy acontecido. Menos mal, gracias a Dios, que por lo menos he ido evolucionando. Pero cuando digo algo, no os preocupéis, que a lo mejor sin querer he pasado por lo biológico. ¿Cambio? En la segunda, ser inteligente para aprender de ellas. El aprendizaje viene de lo malo, no de lo bueno. Cuando viene a alguien un obstáculo, te ha costado mucho, qué curioso. Me han robado esto, me ha pasado esto, tenía esta... Nunca sacamos lo bueno. Siempre hablamos de lo malo, de lo mal que hemos pasado, diciendo a nosotros lo que me ha pasado, tengo no sé cuántas heridas de guerra, todo, siempre aumentando lo malo. ¿Cómo queremos cambiar? Y nunca pensamos que después de lo que nos ha pasado, siempre hay algo de aprendizaje. Imaginaros que ahora hay un gato, y yo tengo un cubo de agua. Y el agua, para más Henry recochineo, la tengo ardiendo. Vamos, que está hirviendo. Y se la echo al gato. Ese gato va a salir escaldado corriendo. Pero qué curioso. ¿Sabéis qué va a pasar cuando llegue a un entorno donde diga, la misma escalera, la misma casa, la terraza donde me lo echaron? ¿Qué va a tener? Una alergia a ese sitio que no es normal. Va a ser el alérgeno para no poder pasar. Qué curioso. A lo mejor el gato aprendió, ¿no? ¿Qué pasa? Que nosotros no podemos aprender y saber que siempre que nos pasa algo es por algo. Y siempre se puede sacar lo positivo, lo bonito y seguir adelante. Y a partir de ese aprendizaje, tener un entendimiento de esa sabiduría porque hemos pasado por ella, no dejarla pasar. Pues hay que ser inteligente para ello. ¿Cambia? Y en la tercera y última, ser maduro para superarlas. ¿Cómo se puede ser maduro si me irrito con facilidad? Si salto en cólera con facilidad. Si tengo prisas, ya estoy pensando, no para hoy, sino para antes de ayer, que esto tenía que haber pasado ya. Ya estoy preocupado. ¿Dónde está la paciencia? Y si estoy hablando de paciencia, es que pueda por lo menos refrenarme algo. Pero se supone que para estar maduro, no reaccionar y poder disfrutar de lo que haces y ayudar a los demás, porque se aprende enseñando y seguir aprendiendo enseñando, hay que estar sereno y desprendido y hay que llegar a la madurez. Y son las últimas etapas, no las primeras, lo siento. El que quiera ya nacer con esa sabiduría para transmitirla, lo tiene muy mal. ¿Bien? Bueno, pues esa es una regla básica. No se puede llegar a director de un hotel sin antes pasar por el botón, y lo siento. El que crea lo contrario, que venga y me lo diga. Que entonces echamos unas cartitas y unas cervecitas y a lo mejor sacamos algo en claro. Cambio. Los aspectos distintos de cada número son los que identifican y que nos hacen saber por dónde vamos, ¿no? Porque si no tenemos una guía, ya me diréis. Superando las prisas, el aspecto de cada número se diferencia en cada persona según su evolución y el estado de conciencia.
superando las prisas, adquiriendo paciencia, llegando a la serenidad para estar libre y desprendido, que es lo que comentaba antes. Y en sí es lo que te identifica o te define si va mal o va bien. En cambio, actuando en equilibrio de la vida, que sería siempre la Trinidad. Y digo de la Trinidad porque el ser humano cuando dice, no, yo estoy en equilibrio, todo el mundo dice que está en equilibrio, le ves y dices, bueno, tu alimentación va muy bien, tienes obesidad mórbida, esto, lo otro, lo de más allá. Bien, pero vamos a la más importante. Hay un equilibrio de pensamiento. ¿Sabes que la mente es una energía y tú has conectado con ella? ¿O haces el suficiente deporte para no estar lisiado, que son las lesiones más frecuentes de la seguridad social, porque me duele el pie, me duele la rodilla, me duele la espalda, me duele no sé qué? ¿Tú sabes lo que es la autoelongación? ¿Sabes lo que es el estiramiento para equilibrarlo? ¿Sabes lo que es hacer algo de deporte para mantener un tono normal? ¿Sabes que no se necesita mucho para ello, sino simplemente tener algo de disciplina? Pero antes de la disciplina hay que tener un esfuerzo y soñar mucho, no desear mucho, para que tengamos ilusión, motivación e intención. Qué curioso. Y siempre, por lo que ocurre, antes de ver la viga en nuestro ojo, la vemos en el ojo ajeno, y la botella medio llena, actuando de forma, no actuando de forma positiva, personal, familiar, social, energética y espiritual, o sí actuando positiva si lo hacemos, ¿no? Traduciéndose en el amor universal, conciencia crística, energía del Creador. Me da lo mismo como le llaméis. Hay gente que le llama solo mente, pues me parece muy bien. A ver dónde la colocáis. Debe ser una energía muy densa, porque yo no la encuentro en ningún lado, o a lo mejor es sutil, y por eso no se encuentra. ¿Bien? ¿Cambio? La parte opuesta a la evolución espiritual es el desarrollo del deseo, la posesión, el tener, el egoísmo, y ahora, curiosamente, no deseamos nada. En vez de soñar, deseamos. Y lo queremos para antes de ayer, y claro, no tenemos prisas para eso. Que se traduce en ansiedad, prisas, aguante, no paciencia, y claro, nos sale la cabeza. Produciendo enfermedades crónicas, aspectos negativos y destructivos. Y ahora, ¿cómo se enriquece siempre la seguridad social? ¿De los casos de intensidad, no de lo crónico? ¿Porque es lo que hace vender? Porque es casi para toda la vida. ¡Qué curioso! Y como normalmente es paliativo, pues vamos. Y ahora, cuando le preguntas a alguien, dices, yo problemas crónicos, que va, hombre, no tiene dispepsias, no tiene hemorroides, no tiene dolores articulares, no tiene espondilolisis en ningún lado, no le molesta nada, curiosísimo. Y se lo he dicho a las más frecuentitas, ¿eh? Nos podemos tener una lista aquí como las páginas amarillas, ¿no? En cambio, la energía propia, la suma de las letras de nuestros nombres y apellidos representadas por su valor numérico nos da una vibración que tiene energía propia. Es la de cada uno. No se va a llamar igual, no ha nacido al mismo segundo. Por lo tanto, le va a identificar y es como es. Y es con lo que venimos y con lo que nacemos y tenemos que exportar, ¿no? De la importancia de conocer esta información. Y ya viene en ese código. No hace falta hacerlo, cambia. Desde la antigüedad en todas las culturas se ha utilizado la información de las palabras según el significado de las letras, con un valor numérico y un contenido que por ignorancia de las claves, al encriptarlo, no era evidente, negándoselo al ser humano. Mirad que antes, desde la escuela de misterios más antigua y desde los egipcios, babilónicos, todos griegos, todos los que tenían una cultura determinada, veréis que eran guetos. Y de hecho, para poder pasar, no te quiero contar nada de los juramentos que hacías y si no te cortaban la cabeza y de ahí no salía. Es decir, no se podía exportar. Entonces ahí es donde ahora se están recuperando muchas cosas que poco a poco irán saliendo a la luz, aunque luego se volverán a encriptar por el egoísmo de la gente. Debemos estar en una época en la que estamos en el despertar o el renacer de muchas cosas que luego poco a poco se irán encriptando, pero ahora tendremos que aprovecharlas. ¿Cambio? Según la teoría pitagórica y utilizando la tabla de letras hebreas y el significado numérico del 1 al 9, conoceremos nuestro valor numérico y la información energética y espiritual que esconde la vibración especial
de nuestro propio número, en este caso el natalicio, y luego la evolución que tenemos que seguir, pero la evolución, vuelvo a repetir, andando el camino, no esperando a que nos llegue algo por arte de magia, no sé, cambio. Para realizar un estudio de numerología se deben mirar muchos elementos, entre ellos el día, mes y año de nacimiento, así como el nombre y apellido y el significado de las fases. ¿Cambio? Ayudándonos a integrarlos y relacionarlos con las notas musicales, chakras, por ejemplo, fases, cualquier técnica que conozcáis, vibracional, de acupuntura, ya que estamos en las terapias alternativas, homeopatía, flores de Bach, música, lo que queráis, se puede aplicar siempre a este proceso, porque veréis que siempre lo podemos asociar a 9 partes, ¿no? Si utilizamos bien la frecuencia, veréis que el resonador, cuando 2 resonadores entran en la misma frecuencia, entran en la armonía, y es lo que busca la persona que va a hacer algo. Para eso tiene, se supone, que la experiencia y puede utilizarlo, utilizando el resonador adecuado para cada alteración energética. Cuando hablamos de energía, me da lo mismo una parte física que energética. Si yo hablo de un campo electromagnético y puedo medirlo y está alterado y va a tener una parte física, lo único que tiene 3 planos, si no sé esos 3 planos, si es endógeno, es medio o externo, no voy a saber en el nivel en el que se encuentra ni esa membrana, metámera, órgano, y dentro de eso estroma o dentro de esa parte histológica, cuál es su disfunción y en qué fase está. Bien, por lo tanto es importante que sepáis que también en la energía está alterada cuando hay una alteración física. Y dentro de esa energía me da lo mismo que sea dentro de lo más físico o de la barrera con el campo electromagnético o ya más sutil, y hablemos del alma o del espíritu. ¿Cambio? Traducción de las tablas de letras hebreas, veréis que se han puesto escalonadas, se han puesto en cascada para que veáis del 1 las letras que simbolizan cada uno hasta el 9, que no hay más. Y se ha adaptado a nuestro abecedario, ¿vale? No a otro, porque si no, no coincidiría nunca. ¿Cambio? Las pautas de la numerología, dar pautas para reorganizar nuestra vida. Los yoes que tenemos, si miráis las caras de cada uno, pasamos por casi todos, nos engañamos a nosotros mismos y somos más falsos que las almas judas cuando estamos alrededor. Siempre procuramos sacar nuestra patata, y nuestra patata decimos que es nuestro corazoncito, y sale a relucir siempre cuando el carro está más vacío y hace más ruido, no cuando de verdad tenemos esa experiencia, y esa experiencia es eso, sabiduría entendida, porque hemos pasado por ello. Tener la posibilidad de evolucionar y qué ciclo estamos transitando. Los primeros ciclos, lo siento mucho, pero no hay madurez. ¿Qué es lo que hay? Juventud. Luego está esa etapa hormonal que está despertando, donde empieza la pubertad, y luego son las hormonas las que tiran hasta los 20 y tantos años, y yo hago las cosas porque me pueden las hormonas. Y a mí me van a decir, ¿pero dónde lo has podido experimentar, hijo mío? Si solo tienes el conocimiento archivado. Es imposible. Por lo tanto, esos ciclos son décadas donde aprovechamos esto que es la numerología para evolucionar. ¿Cambio? ¿Qué misión traemos? Yo he puesto, a mí me ha gustado lo de la macecita y el corazón, porque tiene que ser positivo. ¿Qué misión traemos? ¿Queremos martirizar al que tenemos al lado? ¿Siempre mirar al otro lado? ¿Seguir egoístas? Tanto unos como otros, porque yo ahora no me voy a meter. Yo, cuando no se está en equilibrio en un extremo, estoy hablando del ser humano, y el ser humano tiene 2 polaridades, masculina y femenina. Y son los que destrozamos más que bendición. Entonces, ¿qué es lo que hay que anteponer? Estar serenos y desprendidos, y siempre con un amor desprendido, que no sabéis de dónde sale, pero no tenéis que dar besitos a nadie. Que otra cosa es el sentimiento y los receptores donde están para transmitir. Y dices, joder, es que yo quiero a todo el mundo, yo soy una lapa y soy de un besucón. Que no, que te estás confundiendo, que eso no es. Si la tarea que estamos realizando nos corresponde en este momento, no, es decir, estamos preocupándonos o ocupándonos en el momento, que es el presente. ¿Cambia? Hombre, aquí ha salido todo esto entero. Ya digo, está cortado, voy a tener que buscar aquí y darle a la imaginación.
Atributo de los números. No se van a poner todas las que he puesto porque ahí simbolizaría cada uno hasta dónde llega con todos sus extremos, etcétera, ¿no? Pero por ejemplo el 1, individualidad, voluntad, es creativo, precursor. No había más, es el primero, ¿no? El 2, dualidad, diversidad, extremos también. La lujuria, cualquier cosa le entraría más al 2, si no está en el equilibrio, por ejemplo. El 3, creatividad, pero claro, es un número bajo dentro de los más equilibrados y perfectos, como es el 3, igual que un triángulo, una silla o una mesa que tuviera 3 patas estaría equilibrada, le falta mucho para llegar al 9. Por lo tanto, es un buen orador, pero no termina las cosas, no puede hacer la enciclopedia de todo, no ha pasado por todo. Bien, pero es una persona muy creativa. En ese punto hay que aprovechar, sobre todo para los que les cueste la edición o estar delante de la gente y estar hablando. 4, constancia, disciplina, firmeza. Es la primera vuelta al 1. Si sumamos 1, 2, 3 y 4 veréis que dan 10. Es el tetratris para los pitagóricos, era la base de todo. Hasta ese 4 podemos dar todos los números, te saldrían hasta el 9 todos. Es lo más sólido, pero no te induce a coger y decir, es sólido, pero lo he ganado con mi esfuerzo, lo puedo perder en un momento. No, no es hora de invertir, no es hora, es seguir evolucionando hasta que tenga esa sabiduría o esa experiencia o los frutos me los dé, porque hasta el 9 todavía queda mucho, no hemos pasado ni por el Ecuador. El 5, libertad, sensibilidad, del que está en medio de todos. Le gusta la libertad, la sensibilidad, pero también tiene tendencias a los extremos, como la sexualidad, etcétera. Lo digo por el que tenga un número 5. Pues a ver, yo lo tengo en el desafío y sé de lo que estoy hablando. Pero bueno, es una persona muy sensible, eso sí, y dentro de jugar se han puesto algunas cosas, no me voy a extender ahora porque sería más largo. El 6, responsabilidad, equilibrio, armonía y sobre todo con la familia. Es un número muy familiar, ya ha pasado el Ecuador, pero también es un número equilibrado, ya es del 6, 3, 6, 9. Ya estamos hablando de las triadas, de los números que van de 3 en 3. El 7, capacidad de análisis, imaginación e intuición. Y volvemos otra vez a dar 28, volveríamos otra vez a la unidad. Es un número que ya entra dentro de lo espiritual. Ya ha pasado bastante la evolución y sería un número místico que le da por entrar dentro de lo que es la espiritualidad o el camino espiritual, el camino interno, ¿no? Suelen ser personas con imaginación, intuición, por esto mismo que hemos dado dentro de esa parte de tendencia a lo espiritual. El 8, constancia, negocios, número del infinito, pero número del karma, el que te dice, has trabajado bien, has tenido el esfuerzo, has pasado por el 4 con constancia, disciplina y firmeza, o como la cigarra te has liado a cantar, luego que vas a recoger. Por lo tanto, el 8 es el ciclo de una década en donde se ve lo que has hecho hacia atrás. Y si miras hacia atrás, ¿lo ves vacío o lo ves lleno? Si lo ves lleno, entonces es cuando el karma, que no es otra cosa que lo que hemos hecho, nos dice, bueno, ¿has trabajado lo suficiente? ¡Hala! Ya te puedes relajar en el 9 y hacer tu paréntesis para empezar en el 10 otra vez. Entonces, sí, es algo que te dice que puedes recoger, que ya puedes recoger, pero si no hay nada para recoger. El 9, tolerancia, humanismo, número del mago, de la magia. Si sumamos todos los números o los multiplicamos, veréis que siempre van a dar el mismo número, el número 9. Es curioso que es lo máximo, es donde se bañarían en el mismo lago todos los números, estarían todos los números dentro. Y es lo máximo a lo que podemos aspirar, el 9. Y es el que ya tiene la suficiente experiencia para darse a los demás. ¿Y cómo te das a los demás? Sereno y desprendido. ¿O lo vas a hacer egoísta guardando un as dentro de la manga para encima aprovecharte de? O sea, que ahí es donde
También podemos coger lo negativo. ¿Cambio? ¿Cómo realizar los distintos estudios numerológicos? Todos los números de 2 o más dígitos pueden ser reducidos a un dígito, por ello solo precisamos saber el significado del 1 al 9, sin necesidad de descifrar el 0, ya que ningún número reducido puede dar 0. ¿Vale? ¿Cambio? ¿Cómo se reducen los números de 2 o más dígitos? Pues, por ejemplo, ahí tenéis 17, 1 más 7, 8, 67, 6 más 7, 13, 1 más 3, 4, 140, por lo mismo, 1 más 4 más 0 igual a 5, 2011, 2 más 0 más 1 más 1 igual a 4. Luego hay números maestros que no se pueden reducir, que hay que conocerlos, porque son grados máximos de evolución, como podrían ser el 11, el 22, 33 y 44. ¿Vale? Que aunque no estén puestos aquí, simplemente que sepáis que no todos se deben de reducir. ¿Bien? ¿Cambio? El significado de los números en su aplicación a la numerología cambia. El pilar fundamental de la numerología es el valor cualitativo del número, no cuantitativo. Aquí no se están haciendo logaritmos matemáticos, se está haciendo una evaluación personal y se tiene que meter todo el conjunto de cosas que, en dependencia de su edad, de las fases, de lo que han dado y dónde se ha anclado, tú le vas a poder ayudar en ese camino que empieza. Y no todo el mundo empieza sus pináculos a la misma edad. Hay gente que empieza con 50 años y hay otros que con 50 años han hecho su renovación. Han hecho la renovación ya para entrar en lo espiritual, con lo que ya llevan algo andado. Pero no quiere decir que sea mejor ni peor, yo ahí no me voy a meter. Lo que quiero es que cada uno empieza cuando su gota ha colmado el vaso, no antes. Si no hay nada que te esté pinchando y que no estés de acuerdo y no estés pasando lo más rápido, ¿cómo vas a querer cambiar? El ser humano no cambia cuando le es bonito la cosa y cuando tiene siempre no sé cuántos millones en el banco y tiene un Rolls Royce y no sé cuántas cosas más. ¿Se entiende? Así, yo es para que lo entendáis solo, porque me estáis mirando alguno de... Pero si me entendéis la cosa va bien. Y en cambio... Por lo tanto, a través de esos valores y sus combinaciones vamos a poder observar la realidad plasmándola en un alto grado. No te dice que tienes que hacerlo. Solo tienes que acecharte y ver cuál es el equilibrio. Y dentro del equilibrio te lo está diciendo, que es lo positivo, nada más. Fijaros qué bonito, aunque estuviera equivocado. Te está diciendo ya lo que tiene que hacer positivo. Al igual que hace el capitán del barco con sus mapas o el director del banco con sus estados financieros. Tiene que tenerlo claro. Bueno, no lo hagáis como el banco, porque siempre barren para el mismo lado. Vamos a llevarnos bien, ahí se me ha ido. Cambio. Esta valoración obtenida en ningún caso puede ser un sustituto de la realidad, pero sí un apoyo para contemplarla desde distintas perspectivas y poder sacar conclusiones. Hay gente cuando quiere que le iluminen o que le cambie la vida, se va a la India y ve a un gurú, que es uno de los mejores del mundo, llega allí y le dice muy bien y tal, le da sus bendiciones y se viene para acá con una diarrea espantosa, una deshidratación de la leche y nos creemos que nos va a cambiar la historia. Y no nos damos cuenta que los obstáculos te los pone la vida y tu evolución es el camino. Y cuando me vienen algunos a la consulta de los mejores gurús, no puedo ni tomarme una cerveza con ellos. Me ponen la patata antes de otra cosa, es decir, ¿dónde está la evolución? ¿Dónde está lo que tú has andado, eso que es libre y desprendido para poder disfrutar y transmitirnos lo que sabemos y poder seguir enriqueciendo? Así que una persona puede estar de gurú o haciendo yoga toda su vida y estar en el mismo punto, lo siento. Y con las mismas enfermedades crónicas. Así que no por decir tengo que hacer esto o me está diciendo esto, voy a hacer esto. Perdona, acéptate primero y mira a ver lo que es el equilibrio para ti. Tú sabrás lo que tienes que hacer, te lo está marcando. Pero si no tienes todos los datos, no se te ocurra hacer lo que no debes. Porque hay veces que cuando empezamos algo dices, bueno, yo ya sé de esto, soy el mejor. Perdona, primero se necesita experiencia. Ahora lo que eres es un pequeño técnico. Luego serás un gran técnico y sabrás utilizar la herramienta y eso te da seguridad. Pero la confianza no, te la tienes que ganar y llegar a la madurez. ¿Cambio? En numerología no existen números mejores que otros, todos nos son necesarios en algún momento de nuestras vidas. O servir de ayuda el estudiar las definiciones de los números comparándolos con vuestro propio numeroscopo. Y aquí
se comparan muchas cosas, no creéis que decir el natalicio, esto, lo otro. En dependencia de la edad, no le va a decir, no, pues tu pináculo, pero si no ha llegado al pináculo, ¿qué le vas a sacar el pináculo? ¿Y cómo le vas a sacar un desafío ahora? Dentro del desafío será en su edad, o en su corta edad, o cuando sea. Y se pueden hacer para lo que queráis, pero en su justa medida. Y es por lo que yo he puesto el equilibrio. Sin equilibrio ya me diréis dónde vais a llegar. Es que os pongo este énfasis porque cada vez me encuentro gente más equilibrada, que a través de su pensamiento quiere cambiar todo. Y cuanto más positivo y mejor se lo da, no este aparatito te lo cambia, mejor. A ver si cambia un poquito eso. Y por lo menos gastamos las zapatillas para el camino. ¿Cambio? Siempre nos darán su información estudiándolos desde estas distintas perspectivas. Su existencia o no en nuestra carta numerológica. ¿Bien? Que estén o no estén. En caso de su existencia, si está en su justa medida, si se encuentra en exceso o por defecto. ¿Cambio? El significado de cada uno de los números debéis estudiarlo con detenimiento, procurando asumir su valor. Por lo menos coger una idea sencilla de cada número para poder expresarlo. Y más que sencilla, saber por lo que pasan todos y luego aplicarlo en dependencia de su vida y cómo te está pidiendo también ayuda, porque tienes que hacerlo dentro de un entorno, ¿no? Si se hace la carta. Ya que según se vaya avanzando descubriremos su significado en cada una de las posiciones, que es una adaptación especializada de este significado arquetípico. ¿Cambia? Los extremos dejan de tener un carácter bifásico 1 más 1, 2, siendo la dirección más habitual de los seres humanos. Veréis que de sagrado nada, que es lo binario, y de las triadas, que es el equilibrio de energías ya menos densas, menos todavía. Entonces, siempre lo que veréis es los extremos, y ahí es donde veréis que la vida siempre la tiene el otro. Yo siempre pongo, por ejemplo, la suegra. Ahora vais a decir, yo soy suegra y tal, no el suegro, para echarle la culpa. Es decir, siempre que veo a la suegra es que entra una reacción donde una cólera tal. ¿Quién tiene el problema? ¿La suegra o tú que reaccionas? Por lo tanto, ahí es donde empezamos. ¿Quién está en un extremo? Tú no deberías de reaccionar y cuando tú cambies y ya no ocurra esa historia, es decir, puedes hacerte el tonto sin ser tonto para hacer tonto a los demás, qué curioso. Y a lo mejor has evolucionado y has cambiado. Al no empezar una transformación rompiendo la rama metafóricamente, hablando que no nos deja volar, es que no ha llegado el puntito ese de la gota que colma el vaso. ¿Cambia? Para empezar la subida de la pirámide de nuestra evolución espiritual, tomaremos conciencia de lo que nos rodea. Empezando nuestra transformación desde el interior hacia el exterior, porque es que no se puede de otra forma. Curiosamente, si miramos en el exterior, vamos a quedarnos solo ahí. ¿Qué es el exterior? Nuestra personalidad externa. Es lo que nos han enseñado. Y lo que nos han enseñado y hemos aprendido, ¿dónde colocamos? En el cerebro, en la estantería. ¿Sabéis cómo se llama? Conocimiento. Ahora decirme que es algo más que conocimiento. Si yo no lo he experimentado, es mi creencia. Por lo tanto, mi color que yo defiendo es mi conocimiento. Si no tuviera límites, que son los colores, sería libre. Entonces, ¿para qué queréis algo encriptado? ¿Qué es un dogma? Pues empezamos a mirar dentro. ¿Y qué miramos dentro? Sí, pues voy a ver si encuentro ese código. ¿No? Primero, estado vagal. ¿Qué es un estado vagal? Un estado de relajación. ¿Vas a poner mucha luz? No. Voy a bajar la luz. Porque ¿qué hace la luz? Entra en un estado vagal mayor. Y te hace que según baje más, ya no esté la serotonina tan alta. Y entonces ahí ya empezamos a utilizar otros procesos que nos ayudan a ese estado vagal. Y en ese estado vagal, pues la meditación, el escucharnos, la respiración, fijaros cuántas cosas, hay muchas más, pero por lo menos empezar a utilizar herramientas para encontrarnos a nosotros mismos y cómo sentimos. Y lo primero que nos va a venir son muchas cosas. ¿Sabéis lo que yo pondría al lado? No un ordenador, porque los carga el diablo. Es decir, están ahí con unas ondas, unas cosas raras que no me gustan mucho.
una máquina de escribir manual, se llama bolígrafo. Y algo muy parecido a lo que era el ordenador, que es una carpetita o un blog. Y te van a venir una cantidad de cosas que si no quieres que se te olviden al principio, porque la mente no, el pensamiento es así, que está encriptado, las vas apuntando. Vas a ver cuántas cosas salen, cuántas emociones, cuántos recuerdos, no son malos, pero empiezas a encontrarte a ti mismo, empiezas a saber quién eres. Y no te ha dicho fulanito que le sigas o no sé qué, ni soy el mejor gurú, ni nadie, es que yo te voy a marcar tu existencia y encima cree en mí porque te vas a salvar y no sé cuántas cosas. Perdona, si yo no te enseño a ti a valerte por ti mismo y a hacer las cosas tuyas, te estoy engañando, porque las estás haciendo mías, y las mías son las que no puedes exportar. Entonces siempre interno. Cambio. Los extremos tienen una particularidad, es que se atraen aumentando más las energías negativas, como es la importancia personal y la pena y la lástima. ¿Qué es la importancia personal? El actuar siempre y saltar cuando no tenemos conocimiento detrás. Si tú le preguntas a alguien ¿por qué? Ah, pues no sé, me has pillado ahora. Si no hay un por qué, entonces ¿para qué saltas? ¿Qué quieres defender? Entonces, la importancia personal o el ego es para que no nos ataquen o para prevenirnos, lo primero que hago es atacar. Y así nos pasa, la pena y la lástima. El pobrecito de mí, el pobrecito del otro y tal. Siempre queremos salvar a la humanidad. Echamos el dinero al cepillo para curar nuestras culpas, pero si es algo de lo mismo, es un extremo. Lo primero que no nos respetamos a nosotros mismos. Ni siquiera nos queremos, porque si no, no aparecerían esos procesos. Si yo me respeto a mí, respeto a los demás. Entonces sí me responsabilizo de mis actos. Si no, no. Y ahí es donde empiezan los verdaderos problemas. Por lo tanto, fijaros que son los dos puntos de vista que se van a juntar más frecuentemente. ¿Cambio? Y lo digo por ese uno, siempre que nos vamos a ir a los extremos, en el número que estemos. La parte del equilibrio está simbolizada por la balanza, que comprende las tres partes de un triángulo, donde según actuemos en este triángulo, más peso echaremos en uno de los lados, apartándonos de equilibrio y dirigiéndonos a un extremo. ¿Cambia? Puesto un símil, un ejemplo, donde más echemos a un extremo, me da lo mismo lo que sea, más nos vamos del equilibrio, que es el 3. 1, 2, 3. Pero el equilibrio siempre estaría en el 1. Y simbolizado con los números, no puede haber un equilibrio de 2, no puede haber un equilibrio de 1. Tiene que ser un triángulo, tiene que ser un apoyo perfecto. 5 minutos. 5 minutos para terminar. No, ya pasamos. Ya hemos pasado 5 minutillos en este. Cambia. Bueno, el simbolismo de la pena y la lástima, importancia personal de los extremos, te los da, pues eso, lo que estamos viendo, el yo, las penas, de vivir unas representaciones, la anticipación, ansiedad, que te deja estar en un estado latente de estrés, pues 4. Igual que la del pasado en la angustia, donde nos aferramos a los apegos y nos destroza y nos vamos secando como una pasa. ¿Bien? Bueno, todo esto es lo que diríamos. Ahora, para saber más o menos en estos 5 minutos qué es lo que tenéis como natalicio con lo que habéis venido, vamos a hacer una pequeña práctica. Y en esa práctica van a tener la diferencia de que terminemos, si no se va a tomar un zumo. Pero terminamos, no os preocupéis que vais a saber cuál es vuestro natalicio con lo que venís aquí. Y dentro de lo que venís, si queréis, hablamos un poco de ello. Pasa al principio, en la hoja aquí también. El archivo, el inicio. La que venía con el pinch. Pasa averiguando. Vale, cambia. Vale, sendero natal. Eso es con lo que venimos, ¿no? Es vuestra energía, vuestra seña de identidad, es como si nos pusieran un código de barra. ¿Sigue? ¿Cambia? Para saber un talento que trajiste en esta vida deberás tener en cuenta tu fecha completa de nacimiento, es decir, día, mes y año. Y ahora todo el mundo sabe su fecha de nacimiento, si no, blog, hoja, bolígrafo, pues no se os va a olvidar. ¿Cambio? Aquí hay un ejemplo, 25 del 12 del 2009.
Todo el mundo tiene ahí su fecha. Se reduce la fecha a un solo dígito. 2 más 5, 7, 1 más 2, 3, 2 más 0 más 0 más 9, serían 11. El 11, como es un número maestro, hemos dicho 11, 22, 33 y 44, no se reduciría y sería 7 más 3 más 11 dan 21. 2 más 1 igual a 3. El 3, por lo tanto, sería lo que representa nuestro natalicio. ¿Bien? Entonces, cada uno ahí que saque a ver cuáles tiene, porque vamos a pasar todos los números para que los veáis, ¿vale? Sí, claro. Ya tenéis todo vuestra natalicio. El mío es el 4. Bien, pues ahora cambia. Significado de cada número en el sendero natal. El 1. Significado. Trajiste como talento una fuerte individualidad. Porque en uno ya me diré, es decir, le gusta juntarse poco. Es más bien desarrollar tu capacidad ejecutiva lo máximo posible y debes esforzarte por ser original siguiendo caminos no trillados. Es decir, el que abres el camino eres tú. Eres intuitivo y eres precursor. Si no eres tú el que empieza, mal lo llevas, ¿no? Cambio. Vamos al 2. Estamos hablando del inicio, ¿eh? No estamos hablando de lo que significaría uno cuando ya hemos trillado más caminos, que eso ya no sería lo mismo, ¿bien? 2. El significado trajiste como talento el don del tacto y la diplomacia. Suelen ser unos buenos árbitros. Y es como has venido, no en el extremo, que puedes utilizar también aprovechándote de ella, ¿no? Por ello debes de aprender a ser sociable, amable y persuasivo, no irte al extremo. ¿Cambia? 3. Significado. Trajiste como talento el don de saberte expresar bien, ya que tienes el don de la palabra, pero es el inicio. Si quieres terminar un libro, pasa del 6 mínimo, porque si no, no lo terminas. Y lo que vas a poner es incompleto, aunque tengas ese don y tengas la versatilidad del primer número de triada, el primer número equilibrado. Cambio. 4. Significado. Trajiste como talento el don de aprender a ser práctico, objetivo y sobre todo a currar. Porque como no curres este número, me parece que te quedas en un 2. Y lo puedes llevar al extremo. Por ello eres rutinario, ya que te concentras en los detalles y te gusta currar y es una hormiguita. ¿Y en cambio? 5. Significado. Trajiste como talento el don de ser versátil. Te agrada ser libre para poder viajar. Eso, los viajes le gustan, le encantan. Te agrada ensayar cosas nuevas y seguir caminos inusuales, sobre todo el arte. ¿Ven? Cambio. 6. Significado. Trajiste como el talento el asumir responsabilidades en la familia o en tu comunidad. Siempre quieres agrupar a todo el mundo, hacerlo de la familia y protegerlo, cuidarlo. Es lo curioso del 6. ¿Cambio? 7. Significado. Trajiste como talento la especialización. Eres un gran pensador, científico y analista. Debes tener tiempo para estar solo, estudiar y meditar, porque si no te vas a lo que es práctico, físico. Y se supone que lo que te ayuda ya es a ir en la espiritualidad. Se supone que es tu don. 8. Significado. Trajiste como talento la organización. Debes aprender a equilibrar la riqueza con la parte espiritual. Son personas que son bastante habilidosas y tienen un don natural para no solo conectarse, sino conseguir cosas. Bien, pues es aprovecharlo, ¿vale? No estamos hablando de cuando ya has pasado tu década y recoges. Aquí no se recoge, es con lo que vienes. Cambio. 9. Significado. Trajiste como talento el sentir un profundo amor a la humanidad. Siempre tu aspiración última es ayudar a los demás. Vienen ya con ese afán. Pero, repito, la gente que te viene con un número alto tiene más problemas. Yo conozco a gente que es un 33, un 22 y hasta un 44 y son la leche. Es decir, consiguen lo que quieran en su entorno, pero para ellos mismos son destructivos. Porque no consigue querer empezar lo que les cuesta. Si ya tienen muchas virtudes, ¿para qué van a empezar en lo que les es cuesta arriba? Así que no os creáis que es tan sencillo tener un número alto al principio. Hay que estar a la altura de las circunstancias y currárselo más. No digo que el uno no se lo tenga que currar, porque si tiene que abrir agujeros nuevos o tiene que hacer caminos nuevos, ya me diréis. Pero en fin, cada uno tendría lo suyo. Y bueno, para no alargarme más, esa es un poco la práctica para que veáis que desde lo que vienes con tus dones a lo que tienes que superar hay mucho camino. Y esto es para ayudar, no para decir que soy el cheerleader, saco mi patata
y la impongo con mi importancia personal, teniendo la carreta vacía y haciendo mucho ruido, ¿vale? Y bueno, pues nada más. Ya sí, ahora sí, de verdad que te dejo que ya no me dé la gana. Bueno, pues... Le damos las gracias a don Medina Ortega por su ponencia. Y las gracias a vosotros por acompañarnos.